Continuamos entonces con nuestras exposiciones, con nuestros speakers. Queremos conocer más datos, más análisis, más datos sobre la tecnología. Continuamos entonces con una sobre el futuro de la autenticación para empleados y clientes y así descubrir las formas de equilibrar la seguridad con la fricción y crear una experiencia de autenticación segura sin comprometer su privacidad. Sobre este tema nos hablará Víctor Borga, director de ventas para América Latina de Okta OutZero, con una trayectoria demostrada en el sector de las tecnologías de la información, gestión de ventas, soluciones de comunicaciones, software empresarial y de socios. Le damos la bienvenida entonces a Víctor Borga. Muchas gracias, Víctor. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Víctor Borga, como dijo Gabriela, soy el responsable de ventas, el director de ventas para Latinoamérica, cubriendo la región y representando a Okta OutZero en su conjunto. Muy brevemente, Okta y OutZero son una compañía de nicho. Lo único que hacemos es gestión de identidades y es a lo único que nos dedicamos. En el año 2021, en enero del 2021, Okta compra OutZero, Okta líder en sistema de autenticación para empleados, OutZero líder en sistema de autenticación para clientes, para usuarios externos, y hoy figuramos en el cuadrante de Gartner como la empresa líder en sistema de gestión de identidades para todos los casos de uso. Así que quería resaltar eso porque no somos una compañía que hacemos muchas cosas, sino que nos dedicamos solo a una y esa cosa que hacemos entendemos que la hacemos bastante bien. Bien, hoy vamos a tratar sobre las consideraciones a tener en cuenta relacionadas con la seguridad en el concepto de identidad. Y la agenda que vamos a estar viendo va a ser un poco destacar la importancia de la seguridad en la identidad, luego analizar los distintos vectores más frecuentes de posibles ataques para violar la identidad de los usuarios y en los puntos 3 y 4 poder desmitificar algunos conceptos que tenemos muy plantados adentro nuestro, muy plantados en las empresas, pero que en realidad son un mito y queremos demostrar esto. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos reforzar la identidad que utilizamos en nuestras compañías, en nuestras plataformas, etcétera? Muy bien, y empezamos con el CIAM, el Customer Identity and Access Management. Es permitir el acceso de usuarios externos a nuestras plataformas. Esto está tomando una relevancia cada vez más importante día a día en la medida que más y más productos y servicios van a la venta online, van a las distintas plataformas online. Y la cajita de login, el inicio de sesión, se transforma en la primera línea de defensa contra intrusos que tienen las compañías. Y más en el día de hoy, donde los ataques robotizados y automatizados para tratar de descubrir cuál es la contraseña de los usuarios y suplantar la identidad de los usuarios dentro de las plataformas para hacer consumo en nombre de otro, va creciendo cada vez más en estos tiempos. Solamente de 4 a 9 millones de dólares han perdido las compañías solo por el robo de credenciales. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el reporte de Data Breach de IBM del 2021. Algo que viene siendo cada vez más frecuente si nos ponemos a pensar que muchos de, incluso los que estamos aquí en esta sala, reutilizamos las contraseñas. Entramos a varios sitios con la misma combinación de usuario y contraseña y luego, si violan alguno de estos sitios, empiezan a reutilizarlos en múltiples de otros sitios y es ahí donde vemos que son muy efectivos los ataques porque es muy sencillo poder entrar con una cuenta de un usuario y contraseña que ya conocemos. Ahora muy bien, vamos a analizar los distintos
vectores de ataques más frecuentes que estamos viendo en el mercado con respecto a la violación de la identidad. Pero primero vamos a pararnos en esta premisa, que el 89% de los ataques a aplicaciones web son causados por abusos de credenciales, no por otra cosa. Esto es muy importante porque antes, bueno, hubo un ataque, etcétera, pero el 89%, casi el 90% de los ataques es por abuso de las credenciales, abuso del usuario y contraseña. Y el primero de estos ataques es la reutilización de credenciales. El objetivo es poder ingresar en el flujo de inicio de sesión con credenciales que capturo de la dark web que han sido vulneradas en otras plataformas, lo que hablábamos recién. Robo a la plataforma de Netflix, robo a la plataforma de LinkedIn, etc. Y esas combinaciones pasan a venderse en el mercado y entonces los atacantes ponen bots, ponen scripts en computadoras para hacer intentos de hackeo. Y si saben que yo ingresé con Juan Pérez y password XXX en Netflix, es muy probable que lo repita en otra cuenta y en otra cuenta y en otra cuenta, y así, haciendo miles de intentos de hackeo, es muy sencillo poder ingresar, pero es algo que se puede detener. Esto, los hackers buscan listas de credenciales, no solo las venden, sino que las compran también, ¿no? Para poder utilizarlas. El segundo ataque más importante que vemos es la creación de cuentas falsas. El motivo de crear cuentas falsas es poner robots y scripts también a crear múltiples cuentas en aquellas compañías que ofrecen ciertos beneficios como tarjetas de regalo por tener nuevos posibles clientes. Pero no queda solamente aquí, sino que también pueden ser intentos para atascar el acceso a determinada compañía para obtener beneficios determinados por obtener un producto en particular. Vayamos al caso de la venta de entradas de Lollapalooza, por ejemplo, que el primer día que sale a la venta, ya ese primer día se agotaron todos los asientos preferenciales y demás, y las salas VIP y demás. ¿Qué pasa? Al día siguiente ya están en la reventa al doble del precio. Son este tipo de ataques que también ocurren por violación de credenciales. En este caso es crear cuentas falsas y utilizarlas para obtener beneficios mayores. Otro ataque que también vemos muy frecuente es el ataque por fuerza bruta. Es atacar una cuenta individual que ya conozco cuál es el usuario e intentar replicar múltiples combinaciones de posibles passwords que este usuario puede utilizar. Ponen a robots a trabajar y multiplican en distintos usuarios que ya tienen, y en alguno aciertan, y ese acierto genera un daño porque hacen uso de la plataforma, hacen uso de un servicio, y hasta, no me quiero imaginar si están probando en la cuenta del banco, del home banking, y logran ingresar a la cuenta. Así que basándonos en estos vectores principales de ataques, es como nos ponemos a pensar ¿qué tenemos? ¿Más seguridad implica más fricción? ¿Una cuenta muy segura significa que tengo muchos datos? ¿O una cuenta muy fluida significa que aumento el riesgo de acceso a mi plataforma si hago que el usuario pueda ingresar de manera fácil? ¿Y qué pasa con la confianza de los usuarios para poder ingresar porque piensan que le pueden robar los datos? Déjenme decirles que esto es un mito, porque tenemos solución para esto. Esto es una creencia muy fuerte, de hecho están en puntas separadas, la fricción, el riesgo, la confianza. Tenemos solución para esto, pero es algo que está muy sentado en muchas compañías. Y ahora vamos a seguir rompiendo los mitos, ¿no? Que es imposible ofrecer simultáneamente comodidad
o practicidad para ingresar el usuario, seguridad y privacidad de sus datos. Esto también es un mito que ya muchas compañías lo han podido resolver. Y una experiencia sin fricción fracasa sin seguridad. Es otro mito, pero está respaldado por reportes. Acá Verizon dice que el 70% de los negocios en línea priorizan tener una experiencia de usuario sin fricción. Pero, ¿qué es lo que pasa? El 58% de los usuarios dicen que fracasan en lograr ese objetivo justamente por los elementos que utilizan para la prevención del fraude. Porque esos elementos causan fricción. Y esa fricción hace que el usuario tenga una experiencia de usuario mala, que no sea buena. Que hasta que decida abortar el ingreso a la plataforma porque la ve muy trabada, la ve muy compleja y dice, bueno, no, ya ni me interesa entrar. Y las empresas se han visto obligadas a tener que priorizar entre estos parámetros, entre seguridad, privacidad, comodidad. Las empresas que están innovando hoy están en condiciones de poder obtener una solución que realmente cumpla con los tres objetivos sin poner en riesgo cualquiera de estos puntos, tanto la seguridad como la privacidad como la comodidad de los usuarios finales. Tenemos un ejemplo concreto que es Providence. Providence es una empresa de salud nacida en el año 1859 y de sus inicios ha ido innovando. Hoy tiene 119.000 empleados y más de 5 millones de pacientes. Claramente, para una empresa de salud, dar un acceso fluido a sus pacientes es crítico. Pues yo estoy enfermo, me siento mal y tengo que acceder a la plataforma para que me vengan a atender. Así que no puedo tener algo trabado. Pero al mismo tiempo, en Estados Unidos existe la ley HIPAA, que es como una ley de protección de datos de pacientes, de historias clínicas, que es extremadamente segura y extremadamente compleja. Entonces, cumplir con ambos objetivos es algo que Providence lo ha logrado con innovación del lado de ellos y con la ayuda de Okta y Auth0 del lado de la gestión de identidades. Así que ese es un ejemplo muy concreto donde han obtenido un resultado que les permitió lograr ambas cosas y ser compliance en ambas cosas al mismo tiempo que tener un acceso muy fluido para sus pacientes, que son sus clientes. Ese es el leitmotiv por el cual ellos están trabajando. Y aquí claramente la identidad se transforma en el punto de intersección de estos tres parámetros: la privacidad de los usuarios, la seguridad tanto para los usuarios como para la compañía y la comodidad, la practicidad del acceso. Aquí está la intersección, la cual va a permitir tener una muy buena primera impresión o una impresión desastrosa, si yo intento lograr acceder. ¿No? Estamos en este punto de intersección de estos parámetros y lograr una buena gestión de identidad, una buena sensación para el usuario que está entrando y más que nada para el que se registra por primera vez. Nunca hay una segunda primera impresión. La primera impresión es la primera y puede ser muy buena, puede ser mediocre, puede ser intermedia. Y aquí tenemos un ejemplo para resaltar que cuando las cosas se hacen bien, se hacen con innovación, y ponemos este ejemplo, la cajita de Amazon, del login, del Buy Now, del compre ya, donde una experiencia personalizada, prácticamente sin fricciones, con una omnipresencia de seguridad importante, permite que el usuario de manera muy sencilla logre comprar el producto que necesita comprar. Pero ¿qué pasa si esas credenciales, caen en manos de un pirata? El pirata también puede comprarle eso
a grandes valores. Pero aquí vamos al concepto que le damos a la identidad, porque la identidad no es solo mi presencia, mi nombre, Víctor.Borgar y contraseña XXX. No, es Víctor.Borgar, contraseña XXX más mi dirección IP, mi dispositivo, mi ubicación, mis hábitos de consumo. Son todas cosas que se tienen en cuenta a la hora de poder habilitar el One Click. Y quiero resaltar esto, que la identidad no es solo la persona, sino es la persona y su contexto. ¿Y qué pasa si hay algo en ese contexto que cambia? Pues ahí ya es un índice de riesgo que permite activar una serie de alarmas para poner otro challenge, para poder poner otra cuestión, para garantizar que Juan Pérez es Juan Pérez y no Juan Fernández. Exactamente. Bien. Continuando con otros mitos que vamos rompiendo. Las contraseñas son seguras y otros retos relacionados con la autenticación no lo son. Esto es algo también falso. Tenemos ejemplos ya muy antiguos. Estamos todos ya compenetrados desde que empezó la Internet, que usuario y contraseña era el login clásico y login seguro, y si yo no demostraba eso, no existía otra cosa. Pero es una falsa sensación de seguridad basado en la premisa de que las contraseñas son seguras. Y esta percepción de que todo carece de contraseñas es claramente intrínsecamente inseguro, porque existen otros métodos. Y tenemos también reportes que lo indican, de nuevo, que el 80% de las vulneraciones de sistemas web están ocasionados por fallas en las contraseñas. Que los costos, alrededor de $6 millones, le ocasionan costos de ataques a las compañías. Y más si pensamos que 100 es el número promedio de contraseña por usuario en el mundo. Entonces aquí la fragilidad que vemos en solo la contraseña es muy interesante. Entonces, bueno, ¿qué pensamos? Que también esta puede ser una alternativa, ¿no? ¿Por qué usar siempre la contraseña por defecto? ¿Por qué no darle al usuario alternativas para poder registrarse? Que el usuario ponga su usuario y luego elija cómo registrarse, cómo terminar su registración, con algo que el usuario se sienta seguro, se sienta cómodo, y que del otro lado esté la seguridad suficiente como para respaldarlo, ¿no? Que eso es más que importante. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer de este lado? Del lado de las empresas, del lado de las compañías, del lado de la tecnología, para poder ayudar a cumplir estos objetivos. Primero, una buena gestión de identidad genera confianza. Una buena gestión de identidad bien armada genera confianza en los usuarios. Los usuarios tienen múltiples parámetros de identidad para ayudar a establecer su confianza, su seguridad. Se minimiza el riesgo cuando esto está bien armado, y también se minimiza la fricción si estamos bien armados y seguimos considerando todos los contextos, todos los parámetros que involucran a un usuario en sí. Y claramente mejora la experiencia de usuario y por ende la conversión desde un visitante que luego se transforma en cliente y luego compra. El ejemplo de la cajita que estábamos viendo antes de Amazon, ¿no? Con el One Click, y compraba ya mismo y se lo efectuaba la compra. Ahora bien, aprender para poder confiar. Empezar por el nivel más bajo de fricción e ir aumentando la fricción solo si detectamos que hay factores de riesgo que requieren ese aumento de fricción. Si no los hay, no la aumentamos y la seguimos teniendo baja,
porque se siguen manteniendo los parámetros que corresponden al usuario X de la manera como están establecidas. Luego, poder ir construyendo modelos de riesgo basados en una evaluación progresiva de cómo va avanzando el usuario, sus accesos, cómo son, de dónde son, desde qué direcciones IP, desde qué dispositivos, etc. Y claramente exigir un nivel de seguridad más alto en la medida que va aumentando el riesgo, en la medida que se va incrementando el riesgo. Y bien, desde el lado de Auth0 tenemos, y Okta, tenemos un arsenal de herramientas, pero quiero destacar estos 5 principales elementos, como detección de bots, MFA adaptativo, etc. Antes que nada quiero comentarles que en la plataforma de Okta y Auth0 ocurren 10 billones de logins efectivos todos los meses. O sea, 10.000 millones de logins todos los meses. Estamos alojados en la web de Amazon. Podemos tener nubes privadas como nubes donde están todos los usuarios, todas las compañías. Pero esos 10.000 millones de logins nos dan un alimento de business intelligence, de inteligencia de datos muy profundo, donde podemos tener nuestros propios scoring de riesgos de todo tipo. Porque además de esos 10.000 millones de logins efectivos que tenemos por mes, tenemos 1.500 millones de logins, de intentos de logins que detenemos. Que esos intentos de login que detenemos son intentos de hackeos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, el aparato que tenemos de inteligencia para poder determinar scoring de riesgo de todo tipo es gigantesco. Entonces, bien, si empezamos por la detección de bots, podemos detectar los scripts en las páginas web aún antes de que quieran ingresar al inicio de sesión. Lo detectamos, lo bloqueamos, alertamos a la compañía que nos ha contratado. Tenemos MFA adaptativo, que aplicamos el MFA solo en la medida que vemos que el índice de riesgo ha aumentado. No lo aplicamos siempre. Y el índice de riesgo puede aumentar porque estamos hablando de una dirección IP sospechosa, porque estamos hablando de un cambio de dispositivo, porque estamos hablando de una ubicación que no es la habitual que tiene ese usuario. Direcciones IP sospechosas. Claramente, con todos estos análisis que tenemos, ya sabemos cuáles son las direcciones IP sospechosas de las cuales ha habido intentos de fraude, etc. Y entonces tenemos capacidad de poder bloquearlas. Protección de ataques de fuerza bruta. Esto es cuando detectamos que en una misma cuenta, desde una misma dirección IP, se reproducen una cantidad importante de distintas contraseñas hasta que intentan acertarle a la contraseña correcta. Bueno, nosotros lo bloqueamos, lo paramos, le avisamos al usuario de que están intentando hackearle la cuenta. Y por último, detección de contraseñas violadas. Nosotros somos parte de una gran base de datos donde se van acumulando todas las vulneraciones que ha habido en el mercado, y si detectamos que alguna de esas combinaciones está intentando ingresar a cualquiera de sus plataformas, también las bloqueamos, también les avisamos y les decimos: tenga cuidado porque esta cuenta ha sido violada, cambie de contraseña, haga lo que tenga que hacer, pero no puede acceder con la mía. Y las conclusiones que quiero que se lleven de esta presentación son estos 3 puntos principales, que uno es desafiar el status quo. El status quo es la fricción, va en contra de la experiencia del usuario. Lo muy seguro es muy friccionante, lo muy fluido no es seguro. No, nada que ver. Así que desafiemos el status quo.
equilibrar entre seguridad y experiencia de usuario. Claramente hoy se puede obtener una experiencia muy fluida, muy satisfactoria para el usuario y muy segura al mismo tiempo. Y claramente desde el lado de Okta Auth0 disponemos de los conocimientos necesarios para ayudarlos a transitar ese camino, para encontrar ese punto de equilibrio, para encontrar ese punto de intersección que les sea útil a cada compañía en particular. Por cierto, cada compañía tiene sus propias necesidades, sus propios análisis de riesgos y demás, y ese punto de intersección puede ir variando y nosotros estamos en condiciones de poder ayudarlos a llevar esto adelante. Y antes de irnos quería mostrarle un poco algunos de los logos que tenemos en la región de Latinoamérica, que son nuestros clientes, que confían en nosotros ya, algunos de hace 7, 8 años, otros desde hace menos tiempo, pero tenemos en todo tipo de rubros, en rubro financiero, en rubro de retail, etcétera. Bueno, aquí en Chile ya me imagino que habrán visto unos cuantos logos de nuestros clientes, pero son de toda la región, de México, de Argentina, de Brasil, de Perú, etcétera. Cubrimos la región entera. Así que bueno, dispuestos a poder conversar con ustedes ante cualquier inquietud que tengan sobre cómo llevar a cabo este desafío de tener protegida la seguridad del acceso a sus plataformas, al mismo tiempo tener garantizado el negocio, que el cliente que intenta ingresar no va a abortar a mitad de camino, porque el ingreso que le damos es un ingreso fluido y fácil de acceder. Así que muy bien, bueno, preguntas que pudieran tener, encantado de poder responderlas. Muchas gracias, Víctor. Le agradecemos a Víctor entonces por su exposición. Dejamos abierta la posibilidad de realizar preguntas sobre este tema, pero voy a partir yo con alguna de ellas para que podamos iniciar este diálogo y esta conversación. ¿Cómo cubren el territorio latinoamericano? ¿Cómo lo hacen para llegar a tantos países? ¿Y a quién debo contactar si estoy interesado? Bien, bueno, el contacto puede entrar a la página tanto de Auth0 como de Okta, y ahí hay un sitio donde dice contáctese con ventas. Tenemos cubriendo representantes de ventas tanto en la región sur de Latinoamérica, en Brasil y en la región norte también, al mismo tiempo que tenemos una red de partners bastante amplia y completa que abarcan todos los territorios. Sí, seguimos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo tomaría desplegar Okta y tener una solución en la producción? Bueno, eso es uno de los factores de éxito que hemos tenido, es que implementar tanto Okta como Auth0 es relativamente fácil. Claramente recomendamos siempre hacer un assessment. Si es que tengo que conectar 10 aplicaciones, 20 o 100, porque varía el esfuerzo necesario. Pero si tuviera que conectar 2 aplicaciones de manera sencilla, etcétera, para tener un single sign-on, en menos de una semana lo tenemos resuelto. Claramente varía caso a caso, varía con la complejidad de cada compañía, pero nos caracterizamos por tener una puesta en producción perdón, quiero reafirmar algo. El 90% de nuestros clientes han salido en producción en menos de un mes. Eso es algo clave, pero claramente varía de acuerdo a la complejidad de qué es lo que quieren implementar y cómo lo quieren implementar y demás. Ya que hablaste precisamente de los clientes, ¿tienes algunas referencias de clientes para hablar? A veces nos queda más claro con ejemplos a la hora de tomar ciertas decisiones. No, bueno, sí, tengo una cantidad enorme. Por ejemplo, Televisión Azteca en México quiso poner un esquema de votación para un programa que tenían, como la Academia se llama, era como La Voz o algo así. Luego que terminan de cantar, tenían que votar el público en general. Bueno, salimos en producción en 2 semanas.
y fue altamente efectivo y con un grado de aceptación muy grande. Aquí tenemos clientes ejemplo, como el caso de LATAM Airlines, donde me imagino que la mayoría de ustedes ha volado por LATAM y cada vez que se hace el login para el check-in y demás, lo está haciendo a través de Auth0. Así que sí, tenemos una cantidad importante de clientes para referenciar. Muy bien. ¿No tenemos más preguntas? ¿Alguna pregunta de alguien en particular? Por acá tenemos una pregunta y a ver si Catalina se puede acercar para que podamos compartir impresiones. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Hola, soy Eduardo Troncoso. En las compañías hoy existen, por ejemplo, compañías que están vendiendo a sus clientes hace un largo tiempo y ya tienen su base de datos centralizada con los clientes. Hoy día tienen clientes, son atendidos hacia otros canales y están migrando hoy a tecnología e-commerce, sea cual sea el producto que ellos venden. Esa integración entre las bases de datos que hoy existen de clientes y Okta, necesitamos para poder adoptar este modelo algo en particular. ¿Hay alguna transformación que hacer o esto es nativo y ya existe? ¿Tienen los conectores para cualquier base de datos que ya exista? Mira, tenemos conectores para la mayoría de las bases de datos World Class, están prácticamente todos. La que se te ocurra, desde Open Source, MongoDB, etcétera, Oracle, Microsoft, tenemos conectores de todo tipo. Y si no hubiera algún conector, es muy fácil realizar la conexión. Por lo general las hacemos en base APIs y nos conectamos con distintas bases de datos. Y en el ejemplo que estás mencionando, si ustedes quisieran conservar su propia base de datos bajo su propio resguardo, lo pueden hacer, o bien pueden pasarlas todas a Okta Auth0. Puede ser un modelo híbrido, porque por ejemplo sobre esos bases de datos van a seguir funcionando sistemas en el back office o legados que tienen que seguir funcionando. Puede ser híbrido. Nosotros podemos ir a validar los datos a su base de datos y una vez que corroboramos que son los datos reales, volvemos y permitimos el acceso a su plataforma. Por acá tenemos otra pregunta en la tercera fila. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Gracias. Hola, Carolina Camus. Pregunta, efectivamente un poco alineado con la pregunta que hacía acá la persona. El onboarding para clientes que ya tenemos creado en la base de datos, ¿cómo se hace en ese caso? El onboarding, bueno, cuando hablamos de onboarding puede ser bastante amplio el concepto. Un onboarding básico lo hacemos nosotros. Un onboarding más complejo, tenemos partners que se dedican a tomarle datos, por ejemplo, que tiene el gobierno sobre ese individuo, etcétera, y confirmar que tiene tal root, tiene tal dato particular, etcétera. Y lo hacemos con algunos partners que están asociados a nuestra plataforma. ¿En Chile qué partners específicos tienen para todo el tema del onboarding? Por ejemplo, Onfido es uno con el cual trabajamos muy seguido, pero también estamos desarrollando algunos partners. En Chile no recuerdo si tenemos presencia con alguno en particular, pero tenemos en el resto de la región. Por ejemplo, la clave única, ¿la tienen como parte del onboarding? No, clave única no es partner nuestro. Gracias. De nada. Atrás tuyo, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Gracias. ¿Qué tal? Maxi Ramos por acá. ¿Qué Mira, tal? vos tengo entendido que Okta y Auth0 justamente está comercializado como un Identity as a Service, ¿correcto? ¿Cómo qué, perdón? Como un Identity as a Service, Sí. correcto. Sé que muchas empresas justamente tienen para sus soluciones, claro, contratadas quizás ciertos productos, pero que tienen su propia instancia, ¿bien? No es un Identity as a Service. ¿Qué hace diferenciar a Okta, a Auth0 funcionalmente, bien, en contraste justamente con una empresa que tiene algo instalado, tiene su propia instancia para lo que es autenticación? Bueno. Vos nombraste algunas, pero por ahí otras más. Por ejemplo, vayamos al caso, por ejemplo, un ejemplo muy común es aquellas compañías que tienen su propio LDAP,
tienen su propio Active Directory o tienen su propio sistema de autenticación de usuarios. Claramente que les sirve y le va a poder servir siempre y cuando lo mantengan actualizado contra posibles ataques. Pero ¿qué pasa con las compañías que empiezan a adquirir más y más productos SaaS y quieren brindar un inicio de sesión único, un single sign-on? Entonces ahí empiezan a necesitar otro tipo de soluciones como la que nosotros ofrecemos, y también tenemos competencia que lo ofrece, que permiten tener un single sign-on entre las aplicaciones SaaS más las aplicaciones on-premise, y es ahí donde tenemos un diferencial bastante importante, que no solo que lo hacemos para todos en general, sino que mantenemos actualizado ante los nuevos ataques que van surgiendo día a día. Porque todos los días o todas las semanas se publica un ataque nuevo, etcétera, y tenemos, al ser una compañía de nicho, tenemos un equipo dedicado exclusivamente a eso y nada más que a eso. Muy bien, no tenemos más preguntas, ¿no? Bien, pues le agradecemos a todos por participar y también, por supuesto, a Víctor Borga por su presentación. Un aplauso para él, muchas gracias. Recuerden Muchas también gracias. visitar el stand de Okta para que puedan conocer más datos y tener más informaciones al respecto.